Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Una organización diferente, una transformación verdadera, requerirá de otros líderes. Por eso se menciona con frecuencia la crisis de liderazgos y las representaciones, los modos en que tienen de recaudar y de organizarse. También el modo de participación que tenemos los ciudadanos. Eso está en crisis. Sobre eso nos preguntamos a diario y decimos, las fórmulas son siempre parecidas, son las conocidas. ¿Desde dónde vendrán esas fórmulas disruptivas? En la Argentina, la representación del Partido Verde es exigua. Y entonces, cuando pensamos en lo nuevo, pensamos en diferentes organizaciones juveniles que vienen con otro empuje, que van a los despachos de los diputados y los senadores a golpear y a decirles, miren, hay que ir para allá, para el lado contrario, no para el lado en el que hemos ido siempre. Lo reafirma lo que está pasando en algunos lugares del mundo, donde las organizaciones empujan cada vez más para que las políticas y las decisiones vayan en la dirección más saludable posible. El cambio climático efectivamente es el asunto del siglo. ¿Qué pasa con los partidos verdes? Ustedes saben, el primer partido verde de América del Norte se formó en Canadá en los 80. Así que decidimos ir a encontrarnos con esa realidad de un partido que está en funcionamiento, que impulsa políticas, que las desarrolla, que es votado. Así que nos vamos a encontrar con Federico Serrani, que es responsable de comunicación institucional del Partido British en Columbia, en Canadá. ¿Cómo estás, Federico? Muy buen día. Principio de día para vos ahí, ¿no? ¿Qué hora es? Hola Sergio, muchas gracias por tenerme en el programa. Sí, acá son las 4:46 de la mañana. Bueno, agradecemos especialmente que te hayas levantado. No, y debe hacer frío, ¿no? Mirá que hoy está normal, está como a 4 grados, 5. Claro, nosotros venimos de días a veces de 30 grados, tenemos pronósticos de 29, 30 para lo Sí, que viene. Todo relativo, ¿no? Estamos en la otra punta de las Américas. Federico, ¿qué políticas impulsa el Partido Verde? Si nosotros debiéramos mencionar algunos aspectos que lo diferencien o que lo nombren del modo más adecuado, ¿qué dirías? Bueno, obviamente, digamos, siendo el Partido Verde, una de las cosas que siempre estamos empujando y tratando de promover son políticas y temas sobre el medio ambiente. Y de eso es una gran parte de lo que hacemos, basado en cosas de mitigación, adaptación e innovación al cambio climático. Pero una cosa que nos hemos dado cuenta, que para ser votado, como dijiste antes, un partido tiene que ir mucho más allá de solamente un tema, y últimamente acá en British Columbia nos hemos enfocado mucho más en la salud mental, en asegurar que la gente pueda tener acceso a salud mental, que sea gratuito y parte de nuestro sistema universal de salud acá en Canadá. Y en British Columbia un problema muy grande que tenemos es que las viviendas no son asequibles. Vancouver, que es la ciudad más grande de British Columbia, es el segundo mercado inmobiliario menos asequible del mundo. Así que una gran parte acá de lo que estamos haciendo es intentando de encontrar maneras de asegurar que sea más asequible el sector. Y al fin del día, un principio fundamental del Partido Verde es que cada persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna. Lo vemos como un derecho humano. Eso nos lleva también a la economía, ¿no? No es posible pensar la ecología disociada ya
de la economía. ¿Cómo intervienen en ese aspecto? Sí, bueno, eso es una cosa, lo que pasa muy seguido y lo que vemos con partidos políticos de todo el mundo, no solamente en Canadá, es que no quieren implementar los programas necesarios para lidiar con el cambio climático. Y lo que pasa es que te proponen esos cambios como que si fuese la opción entre proteger el medio ambiente y proteger la economía, ¿no? Que no se pueden hacer las dos cosas juntas. Y eso no es verdad directamente, ¿no? Nosotros estamos viendo acá en British Columbia que por falta de implementar programas que ayuden que ayuden con el cambio climático, estamos viendo impactos muy fuertes en nuestra economía. Este verano, en British Columbia, murieron 500 personas por una ola de calor. Una ciudad fue borrada del mapa por un incendio. Estabas hablando que ustedes están ahora como 30 grados. Nosotros llegamos a 50 grados en British Columbia este verano. Y en los últimos 3 años hemos tenido los incendios más fuertes de la historia de la provincia. Unos 35.000 metros cuadrados han sido quemados y eso ha costado más de $2.000 millones en combatir. Y en noviembre tuvimos unas tormentas que destruyeron todas las autopistas vitales de la provincia, paralizaron la economía y nuestras cadenas de suministro. Así que cuando nosotros estamos hablando sobre cómo implementar programas del medio ambiente que también ayuden a la economía, no solamente de cambiar las energías a energías renovables, asegurar que estemos ayudando a nuevas empresas que formen parte de una economía verde, sino también es adaptación al cambio climático, porque el cambio climático y sus impactos no es algo que va a pasar en el futuro, sino ya está aquí. Pero que además ocurre de punta a punta. Estamos abordando casi una gigantesca lengua que arranca justamente en Canadá, estoy hablando de las Américas y termina por donde vivimos nosotros, y acá nosotros estamos atendiendo 500.000 de hectáreas incendiadas en la provincia de Corrientes. Fíjate, Federico, que lo que vos relatás nos resuena acá también, porque el cambio climático va a afectar efectivamente a todos y a todas. Vos citaste las empresas. Desde la política, ¿se las invita a cambiar, a transformarse en este sentido hacia los postulados del Partido Verde, hacia la necesidad de atender el cambio climático, la eficiencia en el transporte, cambiar la matriz energética? Sí, sí, así que hay un par de, obviamente hay muchos programas que se pueden implementar para incentivizar a las empresas de hoy en día a cambiar. Una cosa que se hizo acá en British Columbia gracias al Partido Verde cuando fuimos elegidos en el 2017 fue implementar un impuesto al uso de carbono. Y la plata que fue conseguida a través de ese impuesto después fue implementada para ayudar a que las compañías cambien su forma de uso de energía. Y también una propuesta que tenemos hace rato es crear un fondo monetario que ayude a compañías locales en British Columbia o que se creen o a expandir y que puedan formar parte de una economía verde. Y en el sector transporte, ¿cómo están? ¿Cómo están con los vehículos eléctricos, con las bicicletas? ¿Qué podrías contarnos de ahí? Sí, son dos cosas. Acá, British Columbia es una provincia enorme, ¿no? Es más grande que Francia y Alemania puestos juntos, ¿no? Así que el transporte público es una cosa que depende mucho de qué parte de la provincia estás. En lo que sería la zona metropolitana de Vancouver tenemos a TransLink, que es la compañía del gobierno que implementa programas de transportación pública, y cada día estamos expandiendo eso.
eh, nosotros nos damos cuenta que para parte de las cosas que tenemos que hacer es crear comunidades que sean más fáciles de vivir bajo la idea de una ciudad de 15 minutos, ¿no? Que todas las necesidades básicas estén a 15 minutos de tu hogar. Cerca, claro. Y eso es mucho transporte público, pero también transporte activo, ¿no? Biciciendas, andar a pie. Lo que pasa es algo un poco más difícil de cambiar acá porque muchas de las ciudades del oeste, acá en Canadá y en Estados Unidos, fueron creadas después del auto. Así que todo el planeamiento urbano fue con el foco del auto y no de la persona. En la Argentina operan empresas canadienses, especialmente en el rubro de la minería en San Juan, y han sido reiteradamente cuestionadas por sus comportamientos no precisamente ligados al cuidado del ambiente. ¿Cómo son allá esas mismas empresas? Sí, esa es una cosa de la cual siempre hablamos acá, ¿no? Que esas mismas empresas, acá la verdad que hay muchas más reglas, ¿no? De las cuales tienen que cumplir, pero aún así hemos visto que gobierno tras gobierno las ayuda a hacer los mismos desastres de siempre, ¿no? A ayudarlos a subsidiarlos, a que cuando rompan las reglas y contaminen el medio ambiente no les pasa nada. Y sí, es una cosa tal vez irónica, ¿no? Que el Partido Verde fue creado en Canadá, pero después muchas de las compañías canadienses en otras partes del mundo hacen un desastre, la verdad. Y acá el discurso canadiense es siempre, bueno, es mejor que sean compañías canadienses y no compañías, yo qué sé, de Arabia Saudita, porque Canadá por lo menos respeta los derechos humanos. Ese es algo que siempre los partidos más de derecha siempre dicen. Y a todas luces resulta insuficiente en esta época, ¿no? Está muy bien respetar los derechos humanos, pero si no respetamos el ambiente, esas empresas naturalmente dejan de ser de primera línea, ¿no? Es llamativo que eso no cambie con el paso de los tiempos y haya esta doble vara tan visible. Vos la relatás, nosotros acá la conocemos tan bien, ¿no? Y que la sociedad canadiense hasta ahora al menos no haya tenido la capacidad de influir de un modo determinante en un mundo globalizado con esas empresas, ¿no? Donde todo se sabe, teniendo en cuenta ciertamente que los controles laxos en un país como en la Argentina, la falta de controles directamente o de estructura para controlar también hacen un aporte para que esas empresas que tienen un gran comportamiento en sus países de origen vengan acá y exhiban lo contrario, ¿no? Sí, creo que la razón por la cual los gobiernos han tenido tantos problemas, por lo menos en Canadá, en cambiar cómo esas compañías se operan, viene mucho a través de los subsidios que les dan, ¿no? Esos subsidios del gobierno que las ayudan a operar les dan lo que sería una licencia social. Cierto. En operar como ellos quieran. Y lo que estamos viendo poco a poco, especialmente como dijiste, ¿no? en las generaciones más jóvenes, es que le están quitando esa licencia social en operar en la forma en la que lo hacen hoy en día. Federico, tenemos un minuto final. Contanos cómo se inserta el Partido Verde en el ecosistema político de British Columbia en Canadá. ¿Cuántos legisladores tienen, los votos que reciben? ¿Cuál es la importancia del Partido Verde ahí y la proyección? Bueno, eso es una historia larga, pero hoy en día tenemos 2 legisladores en la Asamblea. En el 2000, las elecciones fueron en el 2020 y fuimos de ser una básicamente coalición informal con el gobierno a ser oposición hoy en día. Y nos hemos posicionado como la alternativa al status quo político. Un status quo donde normalmente hay 2 partidos mucho más grandes que la verdad que
venden humo, postulan muchísimo, se insultan, pero al fin del lado son diferentes lados de la misma moneda. Claro. Partidos que están basados mucho más en lo negativo en vez de lo positivo y que prometen mucho en oposición, pero hacen muy poco en gobierno, porque no les conviene ese cambio sistémico que necesitamos hoy en día para superar las multitudes de crisis que tenemos. Bueno, Federico, se nos acabó el tiempo. Sigamos en contacto. Ha sido un gusto poder intercambiar un rato con vos. Nada, tenernos al tanto de las novedades y la proyección. Ojalá siga creciendo esa idea. Un gran abrazo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.